El domingo pasado vimos los versículos del 1 al 4. Primera Pedro, capítulo 4, ¿recordarán? El apóstol exhorta a los creyentes a despojarse de una serie de prácticas, de costumbres, de características personales que en ese momento él se estaba dirigiendo a hombres y mujeres que venían del paganismo, que hasta ese momento esa gente, que ahora eran creyentes, habían participado. Y dice algo interesante el apóstol. Dice que aún los paganos se extrañaban y se sorprendían porque los creyentes ya no continuaban, no corrían, es la idea que tiene el pasaje, junto con ellos. El apóstol, en la exhortación, lo que hemos visto, dice que deben dejar las lascivias, concupiscencia, etcétera, etcétera. A estos, es decir, a los paganos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En un sentido, esta expresión del apóstol nos indica algo que sucedía en la cultura greco-romana de ese tiempo. ¿Y qué era? Que los creyentes eran acusados de antisociales, eran acusados de ateos, porque como creían en un solo Dios, los consideraban que eran ateos. Y muchas de estas críticas, humillaciones que sufrían los cristianos del medio ambiente en el que participaban, piensen en un pagano que había nacido, criado en medio del paganismo, en una familia pagana, en una sociedad pagana, y de buenas a primeras se convertían y cambiaba totalmente, no solamente su forma de pensar, sino su forma de ser, cambiaba radicalmente sus costumbres, sus prácticas. Todos sabemos que en un grupo participamos de las actividades de ese grupo. Estamos en la iglesia, participamos de las actividades de la iglesia, de los pensamientos, de los principios. Hay algunos que están en un club y participan de las costumbres y las prácticas de ese club. Esto es lo que provocó en gran medida el inicio de las persecuciones en el Imperio Romano de los cristianos. No era, como dijimos en alguna oportunidad, las persecuciones no fueron una política de Estado, no lo fueron hasta el año 250 bajo el emperador Decio, que ahí sí tuvo el Estado romano una política de exterminio. Pero hasta ese momento las persecuciones, las torturas, se originaban muchas veces en denuncias. Por celos, por contiendas. Sí. Sí, por distintas razones iban y se denunciaban a los cristianos, y los cristianos eran entonces perseguidos. El apóstol Pedro continúa diciendo, que era una cosa extraña, algo que realmente le sorprendía. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Alguien que por favor lo lea. Capítulo 4. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Bien, es decir, va a haber un juicio, va a haber una rendición de cuentas. Desde el principio al fin de esta carta, Pablo conforta y anima a la gente a la cual escribe, en su carácter de pastor. No solamente era apóstol, Pedro fue un gran pastor, al igual que el apóstol Pablo. Estamos en la página 190. Y como tal se preocupa por los que son suyos. El apóstol tiene bien en claro que el mundo y sus presiones rodean constantemente a los cristianos.
entiende sus apuros y conoce su suerte mientras ellos enfrentan hostigamiento y abuso verbal. Y no solamente abuso verbal, sino muchas veces abusos psicológicos, abusos físicos. Él conoce sus dificultades y está al tanto de las persecuciones que a ellos les toca soportar. Pedro aseguró a sus lectores, el versículo 5, que quienes calumnian y persiguen a los creyentes darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tengamos en cuenta para cuando analicemos un pasaje posterior que acá habla de vivos y muertos de personas, físicamente hablando. Darán cuenta, dice la Reina Valera, tendrán que rendirle cuentas, dice la Nueva Versión Internacional. La frase está tomada del mundo de los negocios y aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús les dijo a los fariseos, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pedro escribe el verbo en tiempo futuro, lo que expresa una acción que es inexorable. Está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es un proverbio que se originó en la comunidad cristiana primitiva. Pedro lo mencionó en su sermón en la casa de Cornelio. Lo encontramos en Hechos 10, 42. Pablo lo emplea en su carta a los romanos y en su segunda carta a Timoteo. El que está preparado para juzgar los hará responsables en última instancia. No habrá apelación posible. El apóstol Pablo, escribió quizás de manera más gráfica la severidad del juicio a los perseguidores incrédulos. Y esto lo encontramos, lo vamos a leer 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Es muy interesante este pasaje. 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Él está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y a nosotros y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto me hace acordar otro pasaje. Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor va a pagar en cada caso a aquellos que atribularon y atribularán a los creyentes, van a recibir la sentencia inexorable del Señor. Dios está preparado para administrar un juicio imparcial, pero al mismo tiempo la evidencia demuestra que el Padre delega todo juicio en Jesucristo. Ahí tenemos 2 pasajes en que nos habla de este tema. Los vivos y los muertos. Se refiere a la condición física de las personas. Según una interpretación, esta es la interpretación del comentarista John MacArthur, los vivos, aquellos que vivían cuando Pedro escribió esta carta. Los muertos, quienes ya habían fallecido, serán sometidos al juicio del que nadie podrá escapar. Pedro, yo estuve leyendo de la Biblia Plenitud. Me gustó esto que dice a los muertos. Es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del Evangelio y tuvieron la oportunidad de vivir en el Espíritu. Es decir, que estos que habían escuchado vivos, que también murieron, que les fue predicado y rechazaron al Evangelio. Bueno, esos serán juzgados, ¿no? Hay varias interpretaciones, esa es una de ellas. Pero también puede interpretarse, según otro comentarista de Pérez Millós, un español, una forma de expresar que tal juicio alcanza a todas las generaciones.
tanto a los que viven al final de los tiempos como a los que hayan muerto antes. Bien, versículo 6. Este es un versículo que trae sus complejidades. Hay una segunda oportunidad, es decir, aquel que muere sin ser creyente tiene una segunda oportunidad. Este muy difícil pasaje concluye, es decir, el pasaje que comienza en el capítulo 3, 18 y concluye en el 4, 6, concluye con un versículo no menos difícil. Este texto presenta cierto número de dificultades que han dado lugar a diversas interpretaciones. De acuerdo a la exposición de Pedro, Dios les ha prometido a los creyentes que a través de la muerte vencerán el pecado, escaparán del juicio final y entrarán al cielo por la eternidad en completa perfección. El apóstol les recuerda ahora a sus lectores que también se les predicó el Evangelio. Por medio de un verbo impersonal en el griego, fue predicado. Pedro expresa que no está interesado en este momento en el contenido de la proclamación, ni en las personas que predicaron el mensaje. Solo está interesado en el hecho de que la predicación sucedió, es decir, la predicación ocurrió. Observemos que Pedro escribe usando el tiempo pasado del verbo predicar. Predicó el Evangelio, para demostrar que está hablando de un hecho acontecido en el pasado. La elección del tiempo pasado es significativa en razón de la frase que sigue. ¿Predicó a quién? Aún a los muertos. ¿Qué significan estas palabras? Si, a lo largo de los años de la Iglesia, innumerables comentaristas, según Kistemaker, los estudiosos de la palabra han dado por lo menos 4 interpretaciones. Ustedes van a encontrar en la página 193 consideraciones adicionales sobre 4.6. Y acá hay una serie de aclaraciones que hoy no lo vamos a leer, eso se lo dejo como tarea para ustedes en su hogar. Pero básicamente hay 4 interpretaciones. Una, y esta la encontramos muy explícitamente, no con mucha claridad en cuanto a cuál es el pensamiento, en William Berkeley, este conocido escocés. Muerto se refiere al descenso de Cristo al infierno, o, como vimos en clases pasadas, al lugar de los muertos, al Seol, para predicar el Evangelio a todos los muertos que antes hubieran oído el Evangelio o que hubieran rechazado las buenas nuevas mientras vivían. Esta es una posición. La segunda posición, ustedes ahí después encuentran la aclaración y las objeciones que recibe esta posición. La segunda interpretación dice que los muertos son los creyentes de las épocas del Antiguo Testamento, los cuales, por no vivir en los tiempos de la proclamación del Nuevo Testamento, tenían que esperar que Cristo les proclamase el Evangelio. Los que aceptan esta interpretación encuentran semejanza entre el versículo 3:19, recuerdan que dice que Cristo descendió, fue a predicar, y este versículo del 4:6. La tercera interpretación, que fue sugerida por Clemente de Alejandría, dice que este texto se refiere a la predicación del Evangelio a los que estaban muertos espiritualmente. Y esto es importante. Este gran teólogo de la clase primitiva dice a los que estaban muertos espiritualmente. Y vamos a ver después por qué es importante. Ustedes lo van a ver. En este pasaje y en el anterior vimos que Pedro se refiere a los muertos desde el punto de vista físico, a hombres muertos. Entonces no hay por qué pensar que en este pasaje del 4:6, en el versículo siguiente, Pedro, al referirse a los muertos, se está refiriendo a los muertos, pero no físicos, sino espirituales. Si en un versículo habla de los muertos físicamente, es lógico pensar que en el siguiente Pedro sigue pensando en los muertos físicamente y por lo tanto no en los muertos espirituales. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Los no creyentes.
Y por último, autores contemporáneos interpretan que los muertos son los cristianos que oyeron el Evangelio durante su vida y creyeron en él, pero luego murieron. Y vamos a quedarnos con esta interpretación. Según esta interpretación, la expresión muertos se refiere a las personas que han muerto físicamente. Tiene el mismo significado en los versículos 5 y 6, como ya les decía. De las 4 interpretaciones mencionadas, esta última es la menos objetable y la que contesta más objeciones. Mantiene coherencia con el contexto y no fuerza el sentido del texto. Numerosos teólogos han adoptado esta explicación del texto y es que es la última y más prevaleciente, tanto en el mundo, en la teología protestante como en la teología católica. Bien, continuamos entonces con Pedro. Pedro continúa, página 191, al final de la página. Pedro continúa para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. En primer lugar, la palabra ¿para qué? Revelan que a las personas que han de ser juzgadas se les ha predicado el Evangelio mientras vivían. Los creyentes sabían que aunque ellos habían aceptado por fe el Evangelio, igualmente tenían que enfrentarse a la muerte. Ellos sabían que las Escrituras, que la muerte desde cierto punto de vista resulta algo muy natural. Estamos hablando de la muerte biológica. Pero desde otro punto de vista resulta algo sumamente antinatural. Es la paga del pecado. Ambos puntos de vista encontramos en la Biblia. Cuando Dios, en el pasaje, creo que es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y que es en algún sentido el sostén de toda la Escritura, en el principio Dios creó. ¿Por qué digo que es el sostén? Porque si no creyéramos en un Dios creador, soberano, todopoderoso, el resto de la Escritura no le encontraríamos mucho sentido. Cuando Dios crea el universo en esa explosión cósmica, donde miles de estrellas, miles de millones de estrellas, miles de galaxias son creadas en un instante, porque toda la masa del universo estaba definida en un punto infinitesimalmente pequeño. Imagínense lo que es toda la masa. Cuando explota el Big Bang, ahí es donde se produce la formación de los soles, las estrellas, etcétera, etcétera. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no estaba en los propósitos de Dios la muerte. La muerte no fue consecuencia del pecado, eso tengámoslo bien en claro, porque los animales morían. Antes del hombre murieron cientos de dinosaurios y de animales. Es decir, la muerte estaba circunscrita a una degradación física que concluía prácticamente con la extinción en el mundo animal, pero no en el hombre y en la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre cae, peca, Adán y Eva pecan, ahí es donde se produce el fenómeno de la muerte física, porque el Señor le dijo: si comieres esto morirás. Ahora, ni Adán ni Eva murieron en ese momento. Murieron en un sentido espiritualmente, pero no murieron físicamente. Es decir, que en un sentido la muerte es algo trágico. Tengamos presente esto. Es algo que trae, y lo hemos vivido en estas últimas horas, trae tristeza, trae separación, trae recuerdos, trae acciones que no se van a volver a repetir. Pero
para el cristiano, para el creyente. Como dice el Salmo 116, es preciosa a los ojos de Dios la muerte de sus santos, o la muerte de los fieles. Es decir, la muerte física no la podemos tomar con ligereza, porque es la consecuencia del pecado. Y nadie va a estar exento de esa consecuencia. Y aún los creyentes estamos exentos de esa consecuencia. Pero como creyentes sabían también que habían sido librados del pecado y que heredarían la vida eterna. Esto abarca a todos los que murieron en la fe y constituye una interpretación teológicamente sólida. En segundo lugar, a la luz del contexto, hacemos bien en tener en cuenta el sufrimiento injusto que los cristianos tenían que padecer a mediados del primer siglo. Los cristianos sufrían en manos de los adversarios, quienes los calumniaban y perseguían. Es importante la diferencia en los tiempos verbales que utiliza el apóstol. Dice que los creyentes sean juzgados, que es una acción única, pero que vivan. Conlleva la idea del tiempo que dura eternamente. Pedro agrega un contraste al especificar que los que están muertos son juzgados según criterios humanos. Es decir, como dice la nueva versión, la Reina Valera, según los hombres. ¿Qué quiere decir el apóstol? Esta frase se refiere a aquellos mártires cristianos que tuvieron que soportar sufrimiento intenso a manos de sus perseguidores, a ojos de sus adversarios, que es lo que creían los paganos. Los creyentes juzgados, según los criterios de los paganos, habían recibido su justo juicio al sufrir físicamente la tortura y hasta la muerte. Es decir, para los paganos, aquellos que sacrificaban a los cristianos estaban haciendo un servicio a la patria, un servicio a Roma, un servicio a los dioses del Partenón romano. Esta frase se refiere a aquellos mártires, entonces, a cristianos que tuvieron que soportar sufrimiento. A ojos de sus adversarios, los creyentes juzgados según criterios humanos recibieron su justo juicio al sufrir físicamente la tortura y hasta la muerte. Pedro expresa palabras de ánimo a los lectores y les dice que deben ver la vida desde la perspectiva de Dios. El apóstol contrasta la frase según criterios humanos con la frase conforme a Dios. Los perseguidores y verdugos de los mártires creían que al castigar a los creyentes estaban derrotando a los cristianos, pero no sabían que a los ojos de Dios los creyentes siguen viviendo en espíritu. Ante los ojos de Dios los creyentes siguen viviendo en el espíritu, porque el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Recuerden cuando hablamos de la parábola del rico y Lázaro, el significado de esto, de que el alma del creyente cuando muere va directamente a la presencia de Dios. El creyente sabe que en base a su fe en Cristo tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Los lectores de Pedro, al observar la injusticia que sufrían estos mártires, no debían desalentarse. Había preguntas en la iglesia primitiva acerca de si los creyentes que habían muerto y se perdieron el regreso del Señor podrían haberse perdido la promesa de gloria, especialmente si fueran muertos por los enemigos de Jesucristo. Pablo escribió a los tesalonicenses el famoso pasaje sobre el arrebatamiento para asegurarles que quienes murieron no perdieron las promesas relacionadas con el regreso de Cristo. Así como Cristo fue crucificado, pero estaba vivo en espíritu y fue resucitado de los muertos, los creyentes podrán sufrir muerte física, pero sus espíritus permanecerán vivos y entrarán en la promesa de la vida eterna. Lean y relean 1 Corintios capítulo 15, en donde Pablo explica claramente. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, no está, es una aclaración que hago ahora.
Bien. O sea que quedaría, a ver, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. A los muertos serían las personas que han recibido, a los creyentes también. Queda eso, que ellos recibieron el Evangelio, fueron juzgados según en carne, según los hombres, pero viven en espíritu según Claro, Dios. es decir, el Evangelio fue predicado a todos los hombres. A todos. ¿Sí? Los creyentes murieron, a ellos se les predicó el Evangelio también. Y algunos de ellos fueron juzgados por los tribunales humanos. Claro. Pero estaba superior claro, pero hay una instancia superior que es la de Dios, que no solamente va a juzgar a los creyentes, sino que también va a juzgar inexorablemente a los no creyentes. Y lo que dice Pablo, aquellos que os persiguieron van a recibir persecución, porque no es justo. La recompensa que les toca, por Muy bien. Perdón, pregunta. Con base en justo lo que acabas de decir, ¿cómo entonces en lo que recién leías que dice el creyente sabe que en base a su fe en Cristo tiene vida eterna y no será juzgado? Entonces... No va a ser juzgado. Acordémonos de lo siguiente. Hay un primer juicio, hay un juicio en donde está en el Sermón del Monte, en donde el Señor separa a las cabras, a los creyentes de los no creyentes. Ese es el primer juicio. Pero luego va a haber un juicio de los creyentes ante el trono de Dios, en donde cada uno va a recibir conforme a lo que hiciere, fuera bueno o fuera malo. Ahora, una cosa es el juicio de los salvos y los no salvos, y otra cosa es el juicio de los creyentes, en donde cada uno va a recibir el galardón de acuerdo a lo que hizo en su vida. Es decir, hay una escala, por decir así, de premios. Eso está bien claro en la palabra. Habrá alguno que, yo siempre pienso, habrá alguno que estará en la primera fila, pienso Pablo, Abraham, Moisés, y algunos otros que estaremos a lo mejor en la última o en la penúltima. Salvo por fuego, dice la palabra. Pero estaremos. Es decir, ten en cuenta esa distinción entre ambos juicios. Sí, de hecho, hace 8 días, analizando con mi hermana algo sobre esto, que yo estoy leyendo Apocalipsis y Gálatas al tiempo, entonces te preguntaba sobre esto, yo le preguntaba, bueno, pero si al final Dios va a juzgar a vivos y muertos, y los muertos no tienen esa segunda oportunidad porque ya están condenados, digamos, pero van a ser juzgados, ¿para qué juzgarlos si no tienen...? Bueno, lo que pasa es que esos ya fueron juzgados. Claro, pero... Los no creyentes ya fueron juzgados. Los creyentes también, en cuanto a la salvación. En cuanto a la vida eterna, en cuanto a lo que hemos hecho en esta vida, el Señor nos va a juzgar. Va a haber un juicio, decir, bueno, no ahora... Y claro, después ya los deriva al juicio eterno, ¿no es cierto? Por ahora, como él dice, en un primer momento es una separación. Claro. Y luego también ellos tienen un juicio eterno. Ya es la vida eterna en el... Entonces, claro, me surgía esa duda, pero ¿para qué los juzgas si ya están condenados, digamos, a esa vida eterna? Y pensá esto, separado de Dios, ¿no? Cuando el Señor dice, ay, Corazín y Betsaida, que iban a recibir menos castigo que los de Israel. Es decir, en el cielo, delante del Señor, los creyentes tendrán distintos niveles de recompensa. En el infierno, los no creyentes van a tener distintos niveles de castigo. Sí, eso fue lo que al final... Es decir, una cosa es quién es salvo y quién no, y otra cosa es... Es un solo juicio en realidad, porque el creyente cuando muere va directo a la presencia de Dios, entonces es un solo juicio. Claro, pero después habla sobre el juicio final, como que Dios se va a tomar el tiempo con cada uno de nosotros. Y va a ser como un revival, ¿no? Como un volver a vivir según las interpretaciones generales. Y ahí en base a ese volver a vivir va a darnos recompensa. O sea, no va a haber castigo, sino que vamos a ser recompensados porque ya hemos sido salvos. Pero vamos a ser recompensados en base a lo que nosotros invertimos
para Él, ¿no? Claro. Nuestros talentos, porque se habla mucho de la recompensa de invertir en Claro. en los talentos. Pero volviendo a la pregunta de Sí. ten en cuenta que cuando el creyente muere, el espíritu va a la presencia de Dios, pero no está resucitado. Estos juicios se van a hacer cuando la resurrección, cuando en el arrebatamiento el Señor lleve a los creyentes que estén vivos y resuciten los que están muertos a la presencia de Dios definitiva. Ahí entonces es donde va a haber un juicio, digamos, en cuanto a los méritos, que no son méritos para la salvación, sino que son méritos para recibir la corona que el Señor le tiene. Es lo que le dice el Señor a Daniel, que descanse, que cuando llegue el tiempo va a recibir el galardón que él merece. Pero entonces, ¿cómo Jesús le dice al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso? Sí, ¿Y qué es el paraíso? Porque ¿No es el cielo? el cielo. ¿No Es el cielo. Pero es un cuerpo glorificado, pero no es la resurrección. O sea, hay como un cuerpo, pues, digamos, no es un alma que flota en el aire, ¿entendés? Nosotros, frente a la presencia del Señor, tenemos una estructura que nos cubre, pero todavía no es el tiempo de la resurrección. Eso es lo que hablan de la tierra nueva, cielos nuevos y tierra Eso nueva. sería la última etapa. la última etapa. Exactamente. Es decir, hoy estarás conmigo en el paraíso y el espíritu del ladrón estuvo con Cristo en el paraíso, con Dios, pero él todavía no resucitó. Lo hará. Claro. La resurrección marca el fin y el comienzo De una nueva era. de una de un nueva nuevo era. tiempo. Apocalipsis es buenísimo para aclarar esa duda. Le digo yo que ya me lo sé. Pero te surgen otras. ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, tengo todo tachoneado Apocalipsis, el libro acá, no sé qué, escucho porque Bueno. Y es después súper... entras en Deuteronomio 20:29, era que dice que cosas que no vamos a entender. Claro, sí. 20. No, hasta Sí. me armé una línea así desde el arrebatamiento, qué pasa en la resurrección, el juicio, no sé qué, dónde va cada cosa, así me armé la tabla. Sí, 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 todo. Bien, Claudio quería decir No, algo. sí, que hay que reconocer también que ante esta postura hay distintas formas de opinar del pueblo evangélico, ¿no? Porque están los cristianistas que piensan que no solamente hay dos juicios, sino que hay más. Y están los que piensan que solamente es un juicio. Y creo que eso históricamente parece que lo más predomina es eso, hay un solo juicio. Un solo juicio. No, o sea, pues, no, el otro habla del tribunal de Cristo, Claro. donde hay recompensa y bueno, y como que el juicio ante el trono blanco es otro juicio, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá, que me encanta como nos enseñó a nosotros el profesor Stanley Clark, que era una eminencia en todo lo que era el Nuevo Testamento. Y él decía que frente a tantas interpretaciones de los tiempos, que se lee desde el Apocalipsis y todo, que lo que hay que tener en cuenta es que Cristo vuelve, que va a establecer un juicio para todos, y que va a entregar el reino al Padre. Está sacado de lo que decía Pedro, de 1 Corintios 15. Él decía que más de meternos en todas estas cosas de pensamiento, de lo que va a pasar esto primero, después de esto, sepamos y vivamos conforme a esta esperanza, que Cristo va a intervenir en la historia del hombre, que viene para juzgar y que viene para establecer ese nuevo tiempo en donde le va a entregar todo al Padre, ¿no? Y bueno, el Padre también luego tiene también una recompensa para el Hijo, o sea, es como que es todo para glorificar el nombre de Dios. Porque también, si nos ponemos a estudiar el Apocalipsis en todas estas dispensaciones, hay muchas opiniones, como decía Claudio, no se contradicen del todo, pero también te da muchos interrogantes y a veces nos perdemos un poco con eso. Y vivir nuestra vida como si hoy Cristo viniera. O vivir nuestra vida como si hoy Dios nos dijera, vení conmigo, vení a mi presencia, como fue ayer en un instante, ya estamos con Él. Así que si nosotros no podemos pensar, no, pero antes va a ser salvo todo el pueblo de Israel. No, pero antes tiene que ser el predicado del Evangelio a todo el mundo.
y ya le ponemos un pero. Y entonces decimos, bueno, como respetando al misionero que vino, que dijo que todavía la iglesia, no iba a venir el Señor porque la iglesia todavía no ha predicado. No sé si es así. Hay muchos La Biblia que dice creen que todo ojo lo verá y verá en un instante. Es como agarrar y decirle a Cristo, no, vos no podés volver hasta que esto no suceda. O sea, ¿quiénes Claro. somos nosotros para decirle a... Entonces, Dios es el que manda. bíblicamente, llevando esto de Pablo, que él hace como un resumen de lo que va a aparecer en los últimos tiempos, esto: estar preparado. Cristo viene en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Ahí nosotros, ¿y qué tenemos? La iglesia tiene que estar preparada. Amén. Y siempre militante, o sea, siempre llevando el evangelio adelante. Pero no sé si vamos a llegar a predicar el evangelio en todo el mundo. No. Fíjense lo que pasó en Europa. Se predicó a diestra y siniestra, hubo avivamiento, desde Europa vinieron para acá y ahora se está perdiendo el evangelio. Entonces, ¿cómo es? Vamos a tener que volver a empezar y eso nos va a llevar ¿cuántos siglos más? No. Entonces, es ponerle un límite a Dios. En ese aspecto yo creo que el fin va a llegar cuando el último de los elegidos de Dios entra al reino. Dios ha elegido. Que se cumpla el número de los escogidos, dice la Torá. Perdón, ¿cómo? Que se cumpla el número de los escogidos. Hasta que se cumpla el número de los escogidos, sería. Claro. Claro, Cuando el Dios último ya del... estableció quién va a ser salvo y no. Eso ya está establecido desde antes de... Puede ser, sí. Es decir, Pero lo sabe solo Él. No Nosotros sabe. no podemos No sabemos. saber el tiempo. Solamente Dios lo sabe. Pero yo creo que ese es el punto de todo lo que abunda, es lo que me lleva a mí a pensar, cuando el último de aquellos que han sido elegidos por la elección soberana de Dios para salvación, entra al reino, porque ya después no hay más. Se cierra el arca. Bueno, si lees el León y el Cordero de Newport, del comentario de Apocalipsis, vas a encontrar 8 o 9 escuelas distintas de interpretación. Sí, seguro. Incluso lo que Nora dice es muy cierto. Yo escucho, y por ahí si te interesa y quien maneje el inglés, todos los sábados hay 2 horas de consultas de la Biblia de un judío mesiánico que se llama Michael Fradendy. Se llama Open Line. Y bueno, es buenísimo. Y justo ayer en la mañana solucionó la duda de Mateo 24:24, la que estás diciendo. Porque yo cuando el pastor extranjero vino e hizo ese comentario, me hizo el clic la duda, ¿sí? Me la anoté, no sé qué. Y bueno, casualmente ayer él respondió la duda y bueno, dice exactamente lo que estás diciendo. Puede venir ahora mientras estamos hablando, no sé qué. Bueno, y con respecto a Apocalipsis, por ejemplo, dice lo que Nora dice. Es como que no nos enfrasquemos en tanto, porque es tan simbólico Apocalipsis, ¿sí? Y su literatura es tan compleja que no podemos interpretarla literal ni hacer pues el detalle, porque si no nos volvemos locos, simplemente creamos o sea, tenemos claro una realidad, un fact, ¿sí? Que es que va a venir y los salvos... Claro. Sí, o sea, es como tener bases, no perderse en las cosas. Y yo Ahí, soy un poco medio loca. Con respecto a las últimas cosas, hay que tener en claro esto. ¿Qué es lo que nos enseña con claridad la palabra? La palabra nos enseña que en un momento determinado va a regresar el Señor Jesús, el regreso del Señor Jesús. Claro. Que va a haber un juicio. Va a haber una resurrección. Va a haber un juicio, va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Exacto. Después, donde pongamos el arrebatamiento y todos los aspectos laterales, digamos, que hacen la interpretación, vas a ver que encajan dentro de alguna de estas 4 verdades. Pero las 4 verdades son esas. Después podemos, por ejemplo, ningún creyente puede decir que el Señor no va a regresar. Ningún creyente puede decir que el Señor, que no va a haber resurrección de los creyentes. Es decir, estos 4 principios no tienen discusión. Lo que tienen discusión después, los detalles, dónde incorporamos dentro de estos 4 principios indiscutibles
el resto de los temas que son muy difíciles de congeniar. Son muy difíciles de congeniar. Si vos lees, por ejemplo, la introducción de Apocalipsis de la Biblia Plenitud, te vas a dar cuenta, y cualquier libro de doctrina, cualquier comentario de Apocalipsis, yo he leído, no sé, varios libros de Apocalipsis, y cada vez que leo el último, pero primero hay que saber de qué base parte el escritor, porque muchas veces el escritor, el comentarista, con toda la buena voluntad y autoridad intelectual y demás, llega al libro con un preconcepto y desarrolla toda la explicación de acuerdo a ese preconcepto. Somos premilenio, amilenio, posmilenio, y en base a eso encaja el resto de la interpretación. Pero bueno, ya tenés quien puede dar Apocalipsis dentro de 2 años. Muy interesante. Si no, quien esté interesado y le guste, además, para Lo que practicar nos toca inglés. cerrar con Apocalipsis Sí, sí. y todo el diagrama del Nuevo Testamento. Pero el paréntesis ahí era este señor Michael Revelnik es muy bueno para solucionar dudas. Yo las siempre anoto en un cuadernito y me causó curiosidad que ayer solucionó la duda que desde que el pastor vino. Decía, tengo que preguntarle, le voy a mandar un mail a él, ¿sí? Sobre esto, y tenía la duda, la respondió clarísimo, la venía escuchando, así que nada, es muy bueno para quien le interese y practicar el inglés de paso. Bueno, Sí, Open Claro. Line se llama. Sí, esto en inglés, Open Line. Claudio quería decir algo. No, sí, que es bueno ver a través de la historia, como vos mencionabas a veces, ¿no? Lo que dijeron los teólogos antiguos, cuál es la doctrina que prevaleció a través de la historia de la iglesia, porque no se dijo tomado los pelos para la interpretación, sin una razón, ¿no? Y también para analizar estos temas, para uno llegar a la conclusión, más allá que otros puedan tener otra postura, respetarla, pero uno puede hacer algo sólido, investigando y viendo qué dijo la historia de la iglesia que dice, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muy valioso eso. Prácticamente hemos llegado al final. La clase próxima vamos a ver el capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 en adelante, y vamos a encarar un tema que es importante cuando se refiere que el tiempo del fin está cerca. ¿A qué se refiere el apóstol cuando, tanto el apóstol Pedro como Pablo, cuando se refiere a que el tiempo del fin se acerca? Muy bien, hermanos, les pediría que lean este pasaje bíblico varias veces porque vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Alguien quiere preguntar algo que no sea difícil? Lo que veníamos diciendo, ¿no? El fin de las cosas se acerca, seamos sobrios, velemos en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, en vez de concentrarnos en todas estas especulaciones teológicas que son lindas, son hermosas y me encanta hablarlas, es cómo vivimos nosotros la expectativa del regreso del Señor. A eso, yo siempre, más que meterme en tanta cosa, me encantaba estudiarlo y todo, pero como Pedro, ¿no? Llegó un punto que dije, no, me tomo de estas verdades y me ocupo de mí misma y cómo estoy en mi relación con Dios y como dice acá, velar, orar, amar, porque es el amor, ¿no es cierto? Es la esencia de lo que es Dios. Y bueno, y el amor cubrirá la multitud de fallas que tenemos en lo personal, como congregación, como iglesia a la que pertenecemos. Porque si no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿no? Porque todo el mensaje que Jesús dijo es que podemos hacer milagros, sanidades, pero si nosotros no tenemos ese amor, de nada nos sirve. Entonces, bueno, vivir en ese estilo de vida. Y recuerden lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahí vamos a arrancar el próximo domingo, Dios mediante. Amén. Gracias, Pedro. No, al contrario.